Hola, muy buenos días. Un gusto, queridos hermanos y amigos, de este domingo 27. Se me olvida a veces 25, 25 de julio. Un gusto de estar juntos una vez más para compartir un momento, reflexiones sobre la Biblia especialmente, ¿no? De donde sacamos toda la sustancia de lo que significa la fe cristiana. El domingo pasado estuvimos hablando de un tema general. A algunos le puede sonar poco espiritual, pero es importante tener algunos datos y conocimiento también de cuál es nuestra historia. Estuvimos hablando de algo de la historia del cristianismo. Es un tema muy grande. Yo les sugerí algunos libros por ahí para que los que quisieran profundizar un poco más. Y en el día de hoy también quiero presentarles un tema general, pero también es importante y que tiene que ver con la salvación. Que también se usa la palabra redención, que se usaba en el Antiguo Testamento y también se usa en el Nuevo Testamento. Este plan que Dios lo llevó a cabo a través de un pueblo, ¿no? Y tenemos en la Biblia, en verdad, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algunos lo llaman el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Entonces vamos a estar conversando un poquito para darle un marco y verdaderamente es muy interesante. Yo diría, para mí es apasionante de ver el plan de Dios tan perfecto, que no fue un plan así de última hora, ¿cierto? O un aparecido, un paracaidista diríamos en Chile, que llegó así, nadie no estaba invitado. No, Jesucristo, cuando irrumpió en la tierra, que es Dios mismo encarnado, ¿no? Tenía toda una historia hacia atrás, ¿no? Y la historia la encontramos en la Biblia, que es un periodo muy largo en la historia de la humanidad, pero sin embargo tiene una consistencia verdaderamente maravillosa, yo diría asombrosa, ¿no? Entonces, vamos a conversar un ratito de eso. Lo que quiero simplemente es decirle que la fe, para aquellos que somos hijos de Dios, la fe cristiana, tiene una base, tiene una consistencia y tiene una construcción que Dios determinó que es razonable, digámoslo de esa manera, ¿no? Es razonable, es algo inteligente, ¿no? No es algo que el hombre creó. El hombre participó con Dios, pero el plan naturalmente lo diseñó Dios. Bueno, antes de seguir, y me entusiasmo con esto, pues vamos a tener un momento de oración. Amado Dios, en esta mañana queremos entregar este tiempo de reflexión, de entender, Padre amado, algunos detalles de este plan maravilloso que tú formulaste, Señor, para venir en rescate de la humanidad, de conectarnos nuevamente, de reconciliarnos contigo. Gracias, Padre, porque eres un Dios que se mostró, que vino, y que podemos entenderte a través de tu palabra, y en especial podemos entenderte, Señor, en la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, por eso creemos que nuestra fe tiene un sustento importante y sólido, Padre amado, para de ahí construir nuestra propia vida cristiana en el día de hoy. Dirígenos, Señor, y habla a nuestros corazones en esta mañana. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿eh? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Antes de seguir le voy a decir que por 2 semanas no voy a grabar este programa, ¿eh? Por 2 semanas, vale decir, el próximo domingo y el que sigue. Estamos en una actividad especial aquí en Estados Unidos, un periodo de vacaciones. Entonces en esta semana que viene vamos a estar muy ocupados, entonces voy a tener muy poco tiempo. Y la otra semana también tengo otras actividades, entonces no quiero correr demasiado y hacer algo a la ligera. Así que por favor discúlpenme, por 2 semanas no vamos a tener este programa. Eso significa que, bueno, vamos a volver en el domingo, veámoslo aquí, estamos en julio, ¿cierto? Eso significa que vamos a volver en agosto. Después sería el 1, el 8, el domingo 15. Domingo 15 de agosto estaríamos regresando, ¿no? Para seguir conversando. Bueno, como les decía, alguna diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes recordarán, hay varios pasajes en la Biblia cuando Jesús decía
que cuando él impartía alguna enseñanza decía, esto fue escrito, y hacía referencia al Antiguo Testamento. Pero ahora yo les digo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los mandamientos, específicamente, por ejemplo, en el caso del adulterio. En el caso del adulterio dijo, bueno, oíste que fue dicho que en la ley mosaica, que se llama normalmente la ley mosaica, que es el pacto que Dios hizo con su pueblo a través de un hombre, que en este caso fue Moisés. Lo mismo hizo con otro hombre antes, en un inicio de la formación de este pueblo, con Abraham, también hizo un pacto. Y así fueron varios pactos. Por eso se le llama Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero también se le llama pacto, que es un compromiso, ¿no? Es un compromiso entre dos partes, en este caso entre Dios y la humanidad. Entonces Jesús hizo referencia al Antiguo Testamento. Ahora, hay leyes y hay mandamientos en el Antiguo Testamento que rigen solamente para el pueblo de Israel y que ya perdieron validez en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús. Pero hay otros mandamientos, naturalmente, que están y corren a través de todo el tiempo hasta el día de hoy. El mismo caso de los 10 mandamientos. Pero Jesús le da un sentido distinto, incluso a todos los mandamientos. Porque, por ejemplo, en el caso del adulterio, Él dijo, mire, si tú cometes adulterio, el pago de ese delito era apedrear a la persona. Como intentaron hacer, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes el encuentro de Jesús ahí en el libro de Juan, cuando le trajeron a una mujer que la hemos sorprendido en el adulterio? Y aquí está. Así que Jesús le dijo que si hubiesen aplicado la ley antigua, había que apedrearla fuera de la ciudad y dejarla ahí, matarla. Y Jesús le dijo, mire, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Te fijas? El mismo hecho, el mismo pecado, la misma desobediencia, pero la aplicación del castigo es totalmente distinta. Y vamos a tratar de ver un poquito de eso para entenderlo mejor. Entonces, ahora dice que cualquiera que con su mente, ¿cierto? Con su mente, desee a una mujer que no sea mi propia mujer, ya comete adulterio. Por lo tanto, el nivel es más alto, pero también cambia la forma. Porque ahora, antes era simplemente algo externo, era el cumplimiento de una regla. Pero ahora, digamos, esa responsabilidad se traslada dentro del hombre. Dentro del hombre. Porque si yo pienso en el adulterio, nadie me va a ver. Pero delante de Dios, Él dice que ya es pecado. Ay, 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 ¿no? Ay, ay, ay. Entonces le da un nuevo sentido. Ahora, algunas diferencias, solamente las menciono rápidamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primero, hay una diferencia en cuanto a los periodos de tiempo, ¿no? A los periodos de tiempo. Cuando se escribió el Antiguo Testamento, la cultura, la forma en que Dios se reveló era diferente. En el Nuevo Testamento es diferente. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tenemos 400 años. O sea, vale decir, se hizo la promesa, se detuvo el tiempo. No es que Dios, algunos hablan y dicen el silencio de Dios, pero verdaderamente Dios también Dios estaba también actuando, ¿no? A veces cuando hay silencio de Dios también está actuando Dios, ¿no? El silencio a veces grita muchas cosas. Y posteriormente entonces viene el cumplimiento de todas esas promesas en el Nuevo Testamento, que parte en el año 0, digámoslo de esa manera, no es exactamente. Pero la era cristiana, año 1, año 2, año 3, hasta llegamos ahora al año 2021. Ahí se partió la historia con la era cristiana. Entonces, en primer lugar, son tiempos distintos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Realidad distinta. Y Dios entonces se va revelando progresivamente a través del tiempo. Lo pongo de esta manera, Dios está formando un pueblo, ¿cierto? Un pueblo especial. En el Antiguo Testamento, este tiene un nombre, el pueblo de Israel. Ahora, pero tiene que educarlo. Para los padres me van a entender bien, ¿no? Nacen nuestros hijos y nosotros comenzamos a mandarlo a la escuela. No lo mandamos un día, ¿no? Porque tratamos, obviamente, la educación de hoy día, la pedagogía está hecha para que hacer al niño
hacerlo de ciertos conocimientos para que haga algo. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios toma un pueblo y llama a Abraham, y a través de él forma un pueblo. Y hace un pacto también con Abraham, ¿no? Y un pacto no solo para el pueblo de Israel. Hay otra diferencia. En el Antiguo Testamento hay varios pactos. ¿Recuerda el pacto de Noé también? Ya lo vamos a decir algo sobre eso, ¿no? Y dice que Abraham, ahí en Génesis capítulo 12 creo que es, le dice, mira, yo te llamo, pero le dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, le dijo Dios, tus parientes y tu casa, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Interesante. O sea, ese era un pacto y una promesa, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y ahí hay una promesa. ¿Saben cuál? Ustedes saben cuál es, ¿cierto? Vale decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. A través de la línea de Abraham, genealógicamente hablando, obviamente viene Jesús, y a través del cual obtenemos la salvación. Esa promesa está ahí en el Génesis capítulo 12. ¿Entienden? En el caso de Noé, por ejemplo, Noé también hizo un pacto con Noé. Ustedes recuerdan de que Dios, vino el diluvio en la tierra, y él entonces hizo un pacto con Noé después que pasó el diluvio, por la maldad que había en la tierra. Y mira el pacto que hizo, y este es un pacto también no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Y Dios añadió, ¿cierto?, conversando, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. Vale decir, aquellos hoy día que no son cristianos también gozan de la gracia y de librarse, obviamente, de lo que Dios prometió aquí. Abarca toda la humanidad. Pero a veces Dios también tiene trato específico con su propio pueblo. En el Antiguo Testamento me estoy refiriendo, antes que llegara Cristo. Y dice, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Vale decir, ustedes cada vez que ven el arco iris, dice, de alguna manera, dice Dios figurativamente, dice, yo veo eso y me acuerdo que nunca más, ¿cierto?, le mandaré un diluvio a la tierra. Ahora, el arco iris que menciona la Biblia tiene 7 colores, porque hay otra bandera que hoy día se usa, ¿cierto?, con un grupo colectivo, le llama la gente. Bueno, es que es un grupo de gente, ¿cierto?, que también tiene una bandera especial con colores, pero esos son 6 colores, ¿no? El 7 significa en la Biblia Dios, perfección. El 6, algunos lo refieren al hombre, pero tiene totalmente otro significado. Muy bien, otra diferencia en el Antiguo y el Nuevo Testamento es que hay una diferencia en cuanto en la profecía. En el Antiguo Testamento estaban los que se llamaban profetas. Y profetas en el sentido de, además de traer el mensaje de Dios, ellos tenían, ¿cierto?, la tarea de la predicción del futuro, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento eso también es diferente. También hay una diferencia en la práctica de la adoración, porque Dios todavía no se había revelado, pero Él hablaba a través de personas, como lo dice el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios vino a mí, ¿ya? Y Dios hablaba entonces a través de personas, de líderes y de profetas. Entonces la adoración también era distinta, y tal vez la imagen más clara que tenemos es el tabernáculo. Yo le voy a incluir ahí en el video de hoy día algunas imágenes de dibujos que se han hecho de acuerdo a las instrucciones que encontramos, en verdad, que encontramos aquí en la Biblia. Pueden ver el libro de Éxodo capítulo 26 o 27, ahí está en Éxodo todas las instrucciones, pero detalladas de cómo iba a ser el tabernáculo. Y el tabernáculo lo construyeron, que era el lugar de adoración, ¿no? Y que además el tabernáculo era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, que era un lugar específico. Ahora, eso lo construyeron después que salieron de Egipto, ¿no? Se hicieron un tabernáculo y ese era como un templo portátil, ¿no? Que lo armaban y lo desarmaban y tenía todas las instrucciones, incluso
de este a oeste y de norte a sur, cómo debían poner, ¿cierto?, el tabernáculo, y también y cómo debían las diferentes tribus, las 12 tribus que salieron de Egipto, tenían que ponerse alrededor del templo. Y el tabernáculo entonces era un lugar muy especial que Dios dio la instrucción para comunicarse con su pueblo. En verdad, muestra el tabernáculo la presencia de Dios en ese lugar. Bueno, el tabernáculo tiene. Yo le voy a dejar algunas imágenes, digamos, y que lo pueden corroborar leyendo ahí el libro de Éxodo. Otro también que hay una diferencia es en el pacto, es que en la antigüedad, obviamente, Dios estableció leyes que había que cumplir. Y si no, venía el castigo. Vale decir, cada acto de la humanidad tiene sus consecuencias. En el día de hoy también. Hoy día tenemos leyes que si no las cumplimos podemos ir a la cárcel. El hombre siempre ha necesitado eso, ¿no? Siempre lo ha necesitado. Y la mayoría de las leyes es justamente para poder contener y para poder vivir en sociedad. Bueno, es lo que en nuestra relación con Dios pasa algo parecido. Vale decir, Dios no pone leyes para molestarnos, para fregarnos la vida, decimos en Chile, ¿cierto? Sino que para bendecirnos y para cuidarnos, para preservarnos. Cuidado, Dios no actúa así por... no, Él tiene su plan y él nos conoce muy bien. Entonces Dios estableció los mandamientos y también hasta el día de hoy y muchos otros que encontramos en el Nuevo Testamento para guiarnos por Él. Entonces Dios estableció distintos pactos con el hombre. Pero viene un pacto nuevo. Y yo les sugiero que quienes quieran saber el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, hay una explicación muy bonita porque hace referencia al antiguo pacto y al nuevo pacto en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos podemos entonces, de alguna manera, revelar lo que antes eran figuras, pero que hoy día se cumple. Ejemplo, Cordero, el Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a los sacrificios que debían hacerse por el pecado de cada persona y por el pecado de la familia. Cada año hacían eso. Y tenían un sacerdote, que era el sacerdote principal, y el sacerdote principal entonces hacía sus propios sacrificios primero por sus propios pecados, hacía sus sacrificios y luego recibía, este sacerdote especial recibía los sacrificios del pueblo. Y los sacrificios del pueblo era el costo, obviamente, el costo de habernos portado mal o haber desobedecido a Dios. Entonces alguien tenía que pagar eso. Era un acto de justicia. ¿Y quién lo pagaba? Era un animalito, un cordero. Cada familia había con un cordero. Estoy pensando en el tabernáculo, esta tienda de reunión que también se llama, donde hacían estos sacrificios. Tenían unas cortinas así y tenían 2 lugares principalmente, en verdad 3. El atrio, que era el atrio donde entraba la gente, el patio diríamos, y posteriormente estaba el edificio, eran cortinas, etcétera, ¿no? Era el lugar santo, y al fondo de esa tienda que estaba dentro del tabernáculo está el lugar santísimo, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se manifestaba visiblemente la presencia de Dios cuando el sacerdote entraba, ¿cierto?, a hacer un sacrificio adentro de ese lugar donde estaba el arca, ¿no? Estaba el arca y estaba ¿cómo le llamamos nosotros? El arca del pacto. El arca del pacto, que era de oro. Bueno, y tiene todo un simbolismo también eso, muchos símbolos. Entonces, hay diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto hay muchos pactos que Dios hizo con ciertas personas respecto a su pueblo, ¿no? Y ahora el nuevo pacto, obviamente, que el cumplimiento de la promesa es el último sacrificio que se hace. Antes se aplicaba la ley, ahora se aplica la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy salvo y perdonado solamente por gracia.
por poner mi fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera nos limpiamos. Ya no tenemos que ir con nuestros corderitos o animales para sacrificarlos, ir al templo cada año. Todos los años limpiamos o arreglábamos cuentas con Dios. En cambio ahora de una vez para siempre. Fue lo que hizo Dios. Y respecto a eso, déjenme leer aquí en Hebreos entonces. Yo le estoy dando un repaso en verdad muy grande. Miren, Hebreos capítulo 4 del versículo, estoy hablando del versículo 14. Jesús el gran sumo sacerdote. Por tanto, ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Ya, ahora no es un sacrificio, sino que es mi fe puesta en Jesús, en el sacrificio que Él hizo, pagando mi cuenta. Antes era el corderito, el animalito. Pero ahora no, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Ya, Jesucristo no pecó. Por eso es el Cordero perfecto, sin mancha, que Dios puede mirar a su Hijo, en el cual yo pongo mi fe, y yo soy perfecto también. No perfecto que no pequemos, ¿no? Porque seguramente, incluso después de ser salvo, Hijo de Dios, también lo hacemos. Pero somos pecadores arrepentidos. Ahora tenemos a quien responder y tenemos a quien pedirle perdón. Así que acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hay otros pasajes más, por ejemplo, tenemos aquí, déjeme leer en el capítulo 6, versículo 9. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresemos así, estamos seguros de lo que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor para su gloria. Ustedes han mostrado, ahí sigue, déjenme en otra parte, el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Aquí estoy leyendo de Hebreos capítulo 8. Y dice, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan la ofrenda en conformidad con la ley. Vale decir, la ley establecía que había un sacerdote humano. Entonces aquí está diciendo que si Jesús estuviera en la tierra, bueno, él no sería sacerdote porque ya hay uno. Y el sacerdote humano está referido y estaba establecido en la ley. Estos sacerdotes, dice, sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que está en el cielo. De alguna manera era Dios en la tierra a través de ese tabernáculo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que te he mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, al que se hacía en el Antiguo Testamento, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de tener un segundo pacto, pero Dios le plació entonces tener este pacto perfecto en la persona de su Hijo Jesucristo. Y ahí viene otro pasaje en el capítulo 8, termina diciendo, al llamar nuevo a este pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Vale decir, el antiguo y el nuevo pacto son totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente diferentes. Los dos eran para alcanzar aprobación de Dios, pero este era repetitivo e era imperfecto. Ahora Cristo muere, ponemos nuestra fe en Él y Él nos salva, nos libre. Qué bonito. Y déjenme terminar en esta mañana
haciendo un paralelo rápido acerca de un hecho que sucedió en el Antiguo Testamento y lo que se hizo a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Ya, el paralelo que le estaba mencionando es una figura muy bonita que un poco puede aclararnos mejor esto del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavitud, y ustedes recuerdan, pueden ver la película en todas partes, la de Moisés, cuando libera al pueblo de Israel, están las plagas. Recuerdan que el faraón no permitía que se fueran, porque era mano de obra, ¿no? Mano de obra. Bueno, y Moisés entonces fue y le dijo, bueno, deja ir a mi pueblo. Pero el faraón le decía, no. Y así pasaron varias veces, y son las 10 plagas que encontramos en el Antiguo Testamento. En el capítulo 12 encontramos, en Éxodo capítulo 12, encontramos, ¿recuerdan ustedes? Éxodo capítulo 12, lo que se llama la Pascua, ¿no? La plaga contra los primogénitos, esa es la última, y la tremenda, ¿no? En que morían los primogénitos. Pero el ángel de Dios dice que le dio instrucciones a Moisés y le dijo, mire, en Egipto el Señor habló por Moisés y Aarón, que era el hermano de Moisés, le dijo, este mes será para usted el más importante, pues será el primer día, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero, por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos teniendo en cuenta el número de personas. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Y ahí hay una figura del Cristo, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día de la comunidad de Egipto, en pleno lo sacrificará al caer la noche. Estas son todas instrucciones, ¿no? Tomarán, dice, luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde comen el cordero. Van a decir, esta era la última plaga, ¿recuerdan? Y cada familia, ¿cierto? Donde habían niños, ellos debían matar el cordero y la sangre, entonces tenían afuera de la casa de ellos, poner la sangre, untarla ahí en el dintel de la puerta. Ahí tenían que ponerla. Esa era la instrucción. ¿Ahora para qué? Dice, más adelante por el tiempo. Esa misma noche dice, cuando hagan esto, pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Dioses eran imágenes, obviamente, ¿no? No eran dioses vivos. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, yo no los tocará a ustedes, ninguna plaga destructora. Bueno, y ahí sigue la historia, ¿no? Ahora, esta era la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, y que se pintaba entonces el dintel de la puerta, y dice que al cumplir esta última plaga que Moisés le dijo al faraón, mira, si tú no me dejas ir, va a venir esta plaga. Esa plaga vino, y murieron los primogénitos en Egipto, no solo humanos, sino que también de los animales. Y el ángel de la muerte, dice el relato, obviamente, recorrió la ciudad, y cuando dice que cuando miraba la sangre en el dintel de la puerta, dice, pasaba de largo. Pasaba de largo. Vale decir, la sangre cubría la familia, cubría a los niños. Ahora, esa misma figura física, ahora en el siglo XXI, la aplicamos por fe a nuestra vida. El Cordero Perfecto Jesucristo, su sangre derramada, dio su vida. Yo creo en ese sacrificio, que Él pagó mi deuda. Yo lo acepto por fe. Por fe. Yo no, ¿cierto? No junto sangre y pinto el dintel de mi puerta. Ahora es un acto de fe. Y Dios ahora me mira y Él pasa de mí. Vale decir, pasa
no me castiga, diríamos así, no me pierdo, soy salvo, estoy redimido también, ¿no? Estoy liberado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo yo lo apliqué a mi vida. Estas son las dos figuras que de alguna manera ilustran de manera muy, muy linda lo que significó el sacrificio de Cristo y que ahora lo cumplimos simplemente por un acto de fe. Y cuando digo fe, está incluido el arrepentimiento de nuestra vida, nos damos un giro y nos volvemos a Dios, pero no directamente a Dios, sino a través del nuevo sumo sacerdote. Y sacerdote significa mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, Jesucristo es mi mediador. Yo cuando oro, lo pido en el nombre de Jesús. Él es el mediador. Como dice en Juan, que Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios para recibir todas las peticiones. Él recibe las peticiones, le dice, Padre, mira, estas son las peticiones, o la gratitud, ¿cierto? O la acción de gracias de tu pueblo. Y termino, porque yo les sugiero a aquellos que estén interesados en entender mejor su propia fe, leer el libro de Hebreos completo. Yo leí algunos pasajes solamente. Termino con el siguiente pasaje de Hebreos, al final en el capítulo 10, que dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. O sea, el sacrificio, ¿quién lo hizo? No lo tengo que hacer yo. Jesús ya lo hizo. Y cuando lo hizo, fue una salvación completa. No fue un 70% para salvarme. Y yo tengo que poner el otro 30%. No, yo simplemente, Dios me salva por gracia. Yo pongo mi fe en Jesucristo. Y Él dice, si tú eres sincero y haces una decisión y vienes a mí, tú vas a ser hijo de mí. Hijo mío. Entonces ya no valen más los sacrificios, es verdad. Hay una obediencia. Romanos habla en el capítulo 12 de un sacrificio vivo, ¿cierto? Eso significa, bueno, que yo pongo mi vida completa en las manos de Dios para servir. Ese, entre comillas, es el sacrificio que yo hago. Ya no es un cordero, pongo mi propia vida al servicio de Dios. Pero yo, para ganarme el favor de Dios, no tengo que andar de rodillas, ni castigarme, ni pegarme, ni hacer, digamos, sacrificios físicos hasta sangrar para recibir el perdón de Dios. Dice que aquí Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote que el intermediario celebra el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesucristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando habla de enemigos se está refiriendo a todos aquellos que no le aceptan la oferta de Dios. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Cuando dice que lo está santificando, porque cuando el Señor nos recibe y aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida y Él pasa a ser nuestro Señor y Salvador, Él nos toma y dice aquí, nos perfecciona para siempre. En ese momento Dios forra, ¿cierto? Y nos deja como en una página en blanco. Nacemos de nuevo, poniendo nuestra vida en un acto de fe, creyendo en Jesucristo y pasando a ser hijo de Dios. Pero de ahí en adelante Dios dice a los que está santificando. ¿Qué significa eso? Es el proceso de crecimiento y madurez espiritual a través del tiempo. Yo puedo nacer a la nueva vida cristiana, ser un hijo de Dios, pero no alimentarme. ¿Y qué recursos deja Dios? La oración, la Biblia, la iglesia, el testimonio, el servicio. Dejó muchas cosas. Entonces debemos cultivar una vida cristiana. Otra vez, así como Dios enseñó al pueblo de Israel en la antigüedad, formó un pueblo, lo educó respecto a un solo Dios y no a miles de dioses como eran donde ellos vivían.
Bueno, hoy día pasa lo mismo. Hoy día tal vez no son imágenes, ni son dioses, etcétera. Algunas religiones sí lo tienen, pero a veces tenemos otros dioses, ¿no? El trabajo puede ser nuestro Dios para nosotros. Ahí ponemos todo nuestro énfasis. Entonces la santificación es el proceso de maduración cuando ya pasamos a ser hijos de Dios. Y ese es el desafío, y ese también es el llamado que hay para cada uno de nosotros. Para aquellos que nunca han hecho una decisión por Cristo, es el llamado que Dios hace y que Dios formuló en este plan maravilloso que hemos sucintamente compartido en esta mañana. Dios te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón para que tú aceptes el sacrificio de Cristo para ti. Es verdad que Dios vino para la humanidad, pero esto es una decisión en algún momento, es una confrontación, digámoslo así, ¿cierto?, personal con Dios. ¿Qué voy a hacer con Cristo en mi vida? Con este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí está el acto de fe. Y luego que tomamos la decisión sincera, entonces crecemos y nos santificamos. Y también eso es para aquellos que no conocen al Señor, y para quienes somos hijos de Dios, Dios nos invita justamente a la santificación y a la perseverancia, porque aquí en Hebreos también cita, por ejemplo, dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y dice que algunos han vuelto atrás, vale decir, una fe débil. Y hoy día con la pandemia tal vez de alguna manera lo vemos, ¿no? De alguna manera uno en los momentos difíciles, uno ve qué es lo que somos verdaderamente. ¿Cuál ha sido nuestro compromiso con Dios? Y uno lo ve, ¿no? En algunos que simplemente son como, pueden ser hijos nominales, que nacieron pero que se quedaron bebés, raquíticos. Pero Dios nos llama, aquellos que somos hijos de Dios, a perseverar, a tenerlo a Dios en primer lugar en nuestra vida y a santificarnos día por día, sirviéndole, viviendo como Él quiere. ¿Cómo? Aquí tenemos la Biblia, estudiar la Biblia, acercarse a Dios. No simplemente, no podemos dejar, cuando hay polvo sobre la Biblia, hay duda en el corazón, dijo alguien, ¿no? Entonces yo te invito a una consagración, aquellos que son hijos de Dios. Gracias por esta mañana, haberme escuchado y haber compartido. Este es un tema tremendo. Yo toqué algunos aspectos simplemente para tener una idea de lo que significa el plan de Dios, ¿no? Que no es algo que a alguien se le ocurrió, a Dios se le ocurrió, y Dios lo cumplió, y Dios lo sigue cumpliendo. Oremos. Amado Dios, en esta mañana te queremos dar gracias una vez más por tu hermoso plan, Padre amado, de rescate para la humanidad. Señor, gracias por aquellos hombres que te fueron fieles, te sirvieron, escucharon tu voz en el Antiguo Testamento, como Abraham, como Moisés, como Noé. Pero Señor, gracias porque hoy día tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Por medio de Él tenemos acceso a tu presencia. Por medio de Él podemos tener comunión contigo. Por medio de Él, Señor, tú nos has perdonado nuestros pecados. Por medio de Él, Señor, tú nos sustentas día a día con tu amor y tu misericordia. Señor, simplemente te damos gracias y te alabamos por ello. Tú te mereces toda la honra y todo el honor, porque tú eres nuestro Dios. Señor, acompáñanos, guárdanos, y presentamos también nuestras necesidades que cada uno de nosotros tiene. Y tú conoces cada corazón que está escuchando este mensaje en esta mañana. Sigue trabajando en su vida, que podamos estar abiertos a esta posibilidad que tú nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dejar en la descripción también tal vez 2 videos, 2 links que ustedes pueden ver en YouTube. Es descriptivo, es con figuras, etcétera, que le pueden ayudar mejor a entender esto. Y también hay alguna música, y nuevamente les recuerdo entonces que por 2 semanas más no vamos a tener este programa por las razones que le he dado. Que el Señor les bendiga y les guarde. Adiós.